charla preparada dentro del módulo de oncología pediátrica. Doctora Ingrid, adelante, por favor. Muy buenas noches a todos nuestros participantes. Agradecerles nuevamente su presencia y su conexión en esta nueva versión del curso de oncología pediátrica el día de hoy con el tema del lisis tumoral. El día de hoy tenemos nuevamente invitados de gran envergadura. Vamos a tener la presentación inicial de la doctora Marianela Soraya Arancibia Romero, colega nuestra. Ella es médico general de formación en la Universidad Nacional Autónoma Tomás Frías de la ciudad de Potosí. Ella hizo la especialidad de médico pediatra en el Hospital Manuel Asensio Villarreal de la ciudad de Cochabamba y la subespecialidad médica de oncología pediátrica en el Hospital del Niño Dr. Ovidio Alagoría de la ciudad de La Paz. Tiene también un diplomado en educación superior de la Universidad Mayor de San Andrés y actualmente es médico oncóloga pediatra en el Hospital del Niño Dr. Ovidio Alagoría de nuestra querida ciudad. De igual manera, con nosotros se encuentra el doctor Pablo Miguel González Montalvo. Él es pediatra y subespecialista en oncología pediátrica, ambos realizados en el Hospital Infantil Federico Gómez, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es médico adscrito al Servicio de Oncología Pediátrica del Hospital OJORAN, Servicios de Salud, del Servicio de Salud de Yucatán, México, de la ciudad de Mérida, profesor titular de Fisiopatología y Medicina basada en evidencias de la Facultad de Medicina y Universidad Autónoma de Yucatán. Es secretario del Comité de Ética e Investigación y Servicios de Salud en Yucatán y secretario del Grupo Colaborativo México en alianza con San Just. Él también está a cargo en su hospital de la clínica de leucemia linfoblástica aguda. Bueno, sin más que decir, nuevamente agradecer a todos por su presencia y vamos a dar paso pues a la presentación de la doctora Marianela Arancibia. Muy buenas noches a todos los presentes. Pues en principio muy agradecida por la invitación, por la oportunidad de poder compartir este tema que es de vital importancia, ¿no? No solamente para el área de la oncología, de la hematología, sino también para el área pediátrica en general y en realidad para cualquier médico que esté trabajando en las áreas de urgencias y emergencias, ¿no? Porque son pacientes que van a llegar con el personal de primer contacto prácticamente, ¿no? Y saber el manejo y conocer esta patología puede significar mucho para el paciente, tanto así que puede darnos un mejor pronóstico a la larga si se hace el manejo adecuado y el reconocimiento adecuado, ¿no? Muchísimas gracias a la Sociedad Paceña y pues a los panelistas que nos acompañan esta noche por compartir con nosotros su conocimiento, ¿no? Y su experiencia también en el área de su trabajo. Voy a compartirles la pantalla, por favor. Me avisa, doctora Diana, si es que se logra ver. ¿Se logra ver la pantalla? No se encuentra todavía, doctora. ¿Ahora? Muy bien. Bueno, pues voy a empezar, ¿no? Con el tema, como les había mencionado, el síndrome de lisis tumoral. Es una alteración metabólica que se va a caracterizar por 4 pilares, ¿no? La hiperuricemia, la hiperfosfatemia, la hipercalemia y la hipocalcemia. En muchos lados se describe simplemente como una triada, ya que la hipocalcemia se considera secundaria, ¿no? La hiperfosfatemia, como ya lo vamos a describir más adelante. Como les mencionaba, es menester de todos conocer esta entidad porque se trata de una urgencia metabólica y oncológica, ¿no? Se va a dar a consecuencia de la destrucción masiva de una población tumoral, de células tumorales. Esta no necesariamente se va a desencadenar después del inicio de una quimioterapia, como se conocía anteriormente.
también puede desarrollarse de forma espontánea. De ahí que viene la importancia, ¿no?, de nosotros conocer y aprender a reconocerla, porque además puede representar en una mortalidad hasta de un 14%. Y como les mencionaba anteriormente, se requiere de un manejo multidisciplinario, el manejo conjunto en realidad de hematólogos, oncólogos, emergenciólogo, el pediatra, el terapia intensivo, el nefrólogo. Hablando un poquito de historia, bueno, se empezó a conocer o hablar de lo que es lisis tumoral en 1929 por Beckman y Polkat, describiéndose esta entidad en pacientes que tenían leucemia crónica. Ya en 1980 fue reconocida ya como una entidad por alteraciones que se observaron en 8 pacientes con linfoma secundarios a la administración de quimioterapia. Ya en 1993 se describió mucho más a detalle de qué se trata, ¿no?, el síndrome de lisis tumoral por Hande y Garrow. En el 2004, que es prácticamente, creo que lo más conocido por nosotros hasta el momento, Cairo y Bishop son los que hicieron la clasificación del riesgo de lo que es lisis tumoral, clasificándola desde un grado 0 hasta un grado 5, en función a la sintomatología, los datos clínicos y laboratoriales que presentaban algunos pacientes con entidades oncológicas, ¿no?, principalmente hematológicas. Cairo y Bishop no consideraron dentro de su clasificación a los pacientes con entidades o tumores o entidades malignas sólidas, ¿no? Y ya en 2011 se hicieron nuevas descripciones, ya incluyendo otras entidades que podrían causar lisis tumoral por Howard, ¿no? Bueno, ¿qué es importante de conocer del síndrome de lisis tumoral? Lo importante es aprender a identificarlo de forma temprana, ya que el principal tratamiento en este caso lo es la prevención. En cuanto a la definición, como habíamos mencionado ya anteriormente, es una alteración metabólica que va a ser secundaria a la liberación de productos de desecho secundarios a la muerte o lisis de células tumorales. Ya como había mencionado, Cairo y Bishop son los que describen el síndrome de lisis tumoral, clasificándolo en clínico y en laboratorial. Lo clasifican como clínico, como lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando al menos hay un elemento dentro de lo que se describe en el aspecto clínico, y laboratorial cuando se tienen al menos 2 alteraciones en laboratorio. Bueno, y como les mencionaba, aquí en esta tabla se tiene descritos los criterios diagnósticos del síndrome de lisis tumoral de Cairo y Bishop, que son los que actualmente se utilizan, ¿no? Se define laboratorialmente cuando se tiene un ácido úrico mayor a 8 miligramos decilitro o un aumento superior al 25% del basal. Tiene que considerarse este aspecto de forma muy relevante, ¿no? Porque no necesariamente un paciente pueda tener valores que superen los 8 miligramos de decilitro. Hay que considerar los valores basales del paciente para ver si se trata de un paciente que está en lisis tumoral o no. Lo mismo con el potasio, un potasio mayor a 6 miliequivalentes litro o un aumento superior al 25% del basal ya es un criterio para hablar de un paciente en lisis tumoral. Fósforo mayor a 4.5 miligramos de decilitro en adultos o mayor a 6.5 miligramos de decilitro en niños, y un calcio corregido menor a 7 miligramos de decilitro o disminución, en este caso sería, ¿no?, mayor al 25% del que maneja de forma basal. Muchas veces es complicado establecer de forma concisa o precisa el valor del calcio, ya que podemos tener variaciones, ¿no?, en pacientes con hipoalbuminemia, con desnutrición u otras entidades patológicas, qué sé yo, que ya vengan con un cuadro de insuficiencia renal. Entonces, en esos casos nos va a ayudar la medición del calcio iónico. Bueno, para tener un síndrome de lisis tumoral instituido, como lo habíamos mencionado, se tienen que tener al menos 2
de estos criterios laboratoriales en nuestro paciente, ¿no? Y la definición clínica, que afortunadamente no son muchos los pacientes que llegan a esta etapa. Ya se tratan de niños que aumentan la creatinina mayor a 1.5 veces el límite normal o superior ajustado para la edad. Sin embargo, es importante también considerar, ¿no?, los valores basales en los pacientes. Puede haber la situación de un paciente con enfermedad renal preexistente que maneje valores altos de creatinina, ¿no? Entonces hay que considerar también esas situaciones. Las arritmias, la muerte súbita y las convulsiones también están dentro de lo que se cataloga como la definición clínica para el síndrome de lisis tumoral. Como lo habíamos mencionado, se necesita al menos una manifestación clínica acompañante o la muerte del paciente para hablar de un síndrome de lisis tumoral clínico. Bueno, y en cuanto a la epidemiología, no se puede hablar, ¿no?, de forma precisa, como tal vez lo han estado haciendo con las patologías que se han abordado previamente. No se pueden dar cifras exactas de cuál es la cantidad de pacientes que van a desarrollar el síndrome de lisis tumoral. Se hablan más bien de factores de riesgo, ¿no? Y en función a los factores de riesgo, nosotros vamos a poder definir qué pacientes pueden desarrollar o no el síndrome de lisis tumoral, ya que esta tampoco tiene una relación con la raza o el sexo para decir si es más prevalente en algún grupo en específico. Sin embargo, hay estudios, ¿no?, que han empezado tal vez a estudiar esta entidad para ver la incidencia, para ver la cantidad de pacientes que se le han ido presentando con lisis tumoral. Aquí tengo en esta tabla estudios de 3 años, Montesinos y et al. En 2008, que han estudiado una población de 772 pacientes. Principalmente estos estudios han sido hechos en entidades hematológicas, ¿no? En este caso han estudiado a los pacientes con leucemia mieloide aguda, definiendo que del total de esta población han tenido una incidencia de 12% de pacientes que han desarrollado un síndrome de lisis tumoral laboratorial, y afortunadamente solo 5% el síndrome de lisis tumoral clínico. 18% han llegado a diálisis, que es en realidad la complicación más temida o lo que en realidad tratamos de evitar al manejar la lisis tumoral. Y una mortalidad del 24% para el síndrome de lisis laboratorial y un 79% para el clínico, ¿no? Y hablamos de cuadros mucho más severos con afectación clínica. Cortés y et al., por su parte, en 2010, estudiando una población de 275 personas con leucemias y linfomas, encontraron una incidencia del 30% en el síndrome laboratorial y el 3% en el clínico. No tuvieron pacientes en el grupo de diálisis o de fallecimientos. Darmon y et al. En 2013, que estudiaron una población de 153 con leucemias y linfomas igualmente, encontraron 31% de pacientes con síndrome laboratorial y un 20% con el síndrome de lisis tumoral clínico, 36% que llegaron a diálisis y un 35% de mortalidad, que es bastante elevado, ¿no? Bueno, y como les mencionaba, no hay algo que nos pueda decir en qué cantidad de pacientes vamos a esperar el síndrome de lisis tumoral. Sin embargo, algo que nos va a orientar mucho son los factores de riesgo. Es importante conocerlos porque en función a estos, nosotros vamos a poder actuar o vamos a ver en qué pacientes tenemos que actuar de manera preventiva, de manera prematura, por así decirlo, y evitar las complicaciones a la larga. Dentro de estos factores de riesgo se han descrito relacionados con la enfermedad, los relacionados con el paciente y relacionados con el tratamiento. En cuanto a los que están relacionados con la enfermedad, se dice que hay más riesgo de desarrollo de lisis tumoral cuando la enfermedad es de rápida proliferación celular, que se va a manifestar con elevación de la LDH. Generalmente ya la consideramos de rápida proliferación cuando se eleva 2 veces el valor normal, del valor que está establecido en el laboratorio de cada institución o del lugar donde trabajemos, ¿no?
la alta carga tumoral, que puede estar, que va a estar presente en los pacientes que tengan tumores bulky, tumores de bastante dimensión, tamaño, que sea mayor a 10 centímetros, pacientes que tengan enfermedad metastásica o pacientes que tengan mayor a 25.000 glóbulos blancos. Ya más adelante los vamos a catalogar por grupos de riesgo alto, intermedio, bajo, y ahí vamos a hablar más específicamente de este aspecto. También los que tienen alta sensibilidad a la terapia citorreductora son los que van a tener mayor riesgo de lisis tumoral, y aquellos pacientes que ya de inicio o de debut puedan tener infiltración renal o alguna obstrucción del tracto por el tumor, por la misma masa tumoral voluminosa, ¿no? Los que están relacionados con el paciente, como se mencionaba previamente, no es lo mismo tener un paciente sano previamente o uno que tenga una enfermedad renal preexistente. Tal es el caso de nefropatías, falla renal, oliguria u obstrucciones del tracto urinario. Es importante dentro de la anamnesis hacer la evaluación previa del paciente, ya que en niños que tengan estas condiciones, pues ya de ingreso, ¿no? Se tienen que considerar como de mayor riesgo para el desarrollo de lisis tumoral o para empeorar, se podría decir, ¿no? El cuadro previo que tengan. También los pacientes que tengan infiltración renal tienen mayor riesgo, los pacientes con hipovolemia o hipotensión, o pacientes con orina ácida. Sin embargo, esto está ya discutido, ¿no? Como lo vamos a ver mucho más adelante. En cuanto a los que están relacionados con el tratamiento, tienen mayor riesgo de lisis los pacientes que tengan terapia citorreductora de mayor intensidad, terapias que sean simples versus las terapias combinadas, por ejemplo, ¿no? Que le van a dar mayor intensidad o van a ser un tanto más fuertes, se podría decir, para el paciente. La inadecuada hidratación durante la terapia citorreductora, el uso concurrente de agentes nefrotóxicos también puede perpetuar el daño renal secundario a una lisis tumoral, y la poliquimioterapia intensiva, que bueno, más o menos se refiere a lo mismo que habíamos hablado previamente, ¿no? Y en función a estos factores de riesgo, a la situación de cada paciente particular, lo que nos corresponde hacer es, de forma inicial, para tener o para realizar el manejo adecuado, es la estratificación. ¿A qué se refiere la estratificación? A agrupar al paciente, a seleccionar, se podría decir, dentro de uno de estos grupos de riesgo, ya que en función al grupo de riesgo al que pertenezca va a ir el manejo, ¿no? Tenemos de este modo pacientes que van a pertenecer al riesgo alto, al riesgo moderado y al riesgo bajo. Y ello también va a ir en función al tipo de enfermedad o el tipo de neoplasia. En cuanto nosotros en la parte asistencial de primer contacto tengamos la sospecha de un paciente con enfermedad hematológica, por ejemplo, tenemos que considerar que este paciente puede tener un síndrome de lisis tumoral. En cuanto tengamos la sospecha de que es un paciente oncológico, pues ya tenemos que empezar a solicitar los estudios, hacer la evaluación para clasificarlo dentro de los riesgos, ¿no? En cuanto al tipo de neoplasia, son de alto riesgo en lo que corresponden a los linfomas Hodgkin o no Hodgkin, el linfoma Burkitt, el linfoma linfoblástico de estadio avanzado que tenga un LDH mayor a 2 veces el valor normal. Y bueno, para clasificarlo vamos a necesitar, ¿no?, tener estudios laboratoriales que nos den estos valores de LDH. Dentro de los que son pacientes con leucemia aguda linfoblástica, pacientes con leucocitos mayor a 100.000 por milímetro cúbico, son los pacientes con riesgo de desarrollar lisis tumoral, y pacientes que tengan mayor a 2 veces del valor normal del LDH. En cuanto a los pacientes con leucemia mieloblástica, prácticamente lo mismo, ¿no? Leucocitos mayor a 100.000 por milímetro cúbico. En cuanto al riesgo moderado, se menciona también al linfoma Burkitt dentro de los linfomas y al linfoma linfoblástico, pero que sea de un estadio temprano, con LDH menor a 2 veces el valor normal que se instituya por el laboratorio.
En pacientes que tengan además masa mediastinal o masa tumoral menor a 10 centímetros en la tomografía contrastada. En cuanto a los pacientes con leucemia que tengan leucocitos de 50.000 a 100.000 o LDH menor a 2 veces el valor normal. En cuanto a la leucemia aguda mieloblástica, aquí reduce un tanto el valor, es de 25.000 a 100.000 por milímetro cúbico o LDH mayor a 2 veces el valor normal. Y en cuanto a otras neoplasias, se habla de las que tengan rápida proliferación celular, que tengan buena respuesta a quimioterapia o tengan alta carga tumoral. También se mencionan neoplasias sólidas, ¿no? Que tengan alta sensibilidad al tratamiento citotóxico, LDH mayor a 2 veces el valor normal. Aquí también se consideran dentro del área pediátrica a otras entidades o otros tumores sólidos como ser el neuroblastoma, los tumores germinales, que pueden ser los que nos den altas tasas de lisis tumoral, ¿no? Que también hay que considerar muy aparte de las hematológicas. Y en cuanto a los de riesgo bajo, están los linfomas indolentes, linfoma folicular, linfoma MAD, el linfoma de Hodgkin. Y en cuanto a las leucemias agudas linfoblásticas, hablamos de un riesgo bajo cuando la cuenta leucocitaria al debut es menor a 50.000, cuando es menor a 25.000 en casos de leucemia mieloide o la LDH es menor a 2 veces el valor normal. Y en otras neoplasias, cuando hablamos de leucemia linfoblástica crónica o leucemia mieloide crónica, que son entidades ya menos frecuentes en el área pediátrica, ¿no? Y bueno, esta tabla básicamente se refiere a lo mismo, únicamente que en esa ya se consideran, como podemos ver aquí en la parte inferior, a los tumores sólidos. En este caso, los tumores de células germinales, el neuroblastoma. Aquí en esta tabla también ya tenemos, en función al riesgo, el manejo o el tratamiento, ¿no? Que lo vamos a hablar con mucho más detalle más adelante. Bueno, y Kyrie Bishop, como les había mencionado, también lo que hicieron es clasificar o hacer una graduación, ¿no? Del síndrome de lisis tumoral por grados de acuerdo a la sintomatología, clasificándolo de un grado 0 a un grado 5. El grado 5 que ya prácticamente representa un paciente con todas las complicaciones que fallece, ¿no? El grado 0 es un paciente que no tiene datos de síndrome laboratorial, pero que sí tiene una creatinina mayor a 1.5 veces el valor normal. No tiene arritmias, no tiene convulsiones. El grado 1, además de tener la creatinina elevada, pueden haber ya alteraciones electrocardiográficas que sin embargo no tienen una intervención indicada. En el grado 2, el aumento de la creatinina ya es de 1.5 a 3, que pueden requerir intervención urgente si tienen arritmias, y convulsiones que pueden estar presentes, ¿no? Que pueden ser controladas con anticomiciales. El grado 3, la creatinina de 3 a 6 veces el valor normal, presencia de arritmias sintomáticas que no se logran controlar de forma adecuada o que se controlan con desfibrilación, que pueden tener también convulsión o alteración de la conciencia. El grado 4 con creatininas mayor a 6, arritmias con fallo cardíaco, hipotensión o síncope, y un paciente en estatus epiléptico, ¿no? Como podemos ver, puede complicarse. La lisis tumoral es una entidad que puede llevar al fallecimiento del paciente, ¿no? Si nosotros no lo identificamos de forma temprana o adecuada. Bueno, y hablando de la fisiopatología, habíamos mencionado que el síndrome de lisis tumoral es secundario a la liberación de cantidades grandes de potasio, de fosfatos y ácidos nucleicos por la destrucción de las células neoplásicas, células tumorales. Tenemos aquí en la gráfica, ¿no? Una célula tumoral que pueda destruirse ya sea espontáneamente o secundaria a tratamiento, que por el catabolismo del ADN de estas propias células o de estas mismas células puede desarrollar hiperuricemia. Desde el citosol, por la destrucción de estas células, se va a desarrollar mejor dicho, liberar el potasio intracelular, liberándose al espacio extracelular, dándonos como consecuencia una hipercalemia. Además, por el catabolismo proteico y el ADN también va a haber la liberación de fosfatos al líquido extracelular, dándonos lugar a la hiperfosfatemia. Y como les mencionaba de inicio,
la hipocalcemia va a ser prácticamente secundaria a la hiperfosfatemia, ya que el cuerpo, el organismo, por así decirlo, en su necesidad de mantener la homeostasis, pues va a ir formando, ¿no?, cristales de fosfato cálcico para tener una forma, por así decirlo, de eliminar este fósforo excedente, y de forma secundaria pues va a reducir la cantidad de calcio, ¿no?, en el líquido extracelular. Y bueno, aquí tenemos una gráfica que es muy ilustrativa de lo que es la fisiopatología del síndrome de lisis tumoral. Como les decía, puede ser espontánea o secundaria a una terapia citotóxica. La lisis tumoral, como les mencioné ya, se da secundaria a la liberación de ácidos nucleicos o a la destrucción de los ácidos nucleicos de la célula tumoral. Esta se va a degradar en hiposantina, santina, y posteriormente su producto final, por así decirlo, es el ácido úrico. Esta cantidad excesiva o aumentada de ácido úrico va a condicionar incremento en la excreción urinaria, que va a sobrepasar los límites fisiológicos o la capacidad de nuestro riñón, que puede llevarnos, ¿no?, a daño renal, a oliguria, ¿no? La liberación del fósforo, lo mismo, nos va a dar incremento del fósforo sérico, lo cual se va a tener que excretar también necesariamente por orina, y de forma secundaria, como les decía, hay reducción del calcio con la formación de los cristales de fosfato de calcio, con la intención esa de eliminar este fósforo excedente. Y cuando se pasan las barreras o las cantidades que el cuerpo puede eliminar, pues estas nos pueden desencadenar una insuficiencia renal también. La liberación del potasio, lo mismo, nos va a producir incremento de los niveles séricos, la acumulación, y también nos puede llevar a insuficiencia renal aguda. Además de todas estas alteraciones metabólicas que se dan, la lisis tumoral también produce liberación de citocinas. Estas citocinas, por su parte, también nos pueden desarrollar en el paciente hipotensión, el proceso inflamatorio, y esta hipotensión nos puede agravar, ¿no?, la insuficiencia renal aguda que se puede estar dando por el resto de situaciones mencionadas. Y bueno, el desarrollo de insuficiencia renal, que es como la complicación más temida, se va a dar secundaria, como les decía, la precipitación del ácido úrico, la obstrucción intraluminal de los túbulos renales, que nos van a dar de forma secundaria vasoconstricción, obstrucción vascular, y pues la disminución de la tasa de filtrado glomerular. Y al disminuir la tasa de filtrado glomerular es como un círculo vicioso, ¿no? Se perpetúa la falta de eliminación de los productos de desecho del metabolismo, y pues cada vez hay mayor incremento de potasio, de fósforo y de ácido úrico en el organismo, ¿no? En cuanto a la clínica, pues esta va a estar relacionada en realidad con las alteraciones metabólicas. Si tenemos un paciente con hipocalcemia, pues vamos a tener espasmo carpiano, podemos tener espasmo pedal, tetania, sibilancias que estén asociadas a broncoespasmo. En pacientes con hiperuricemia podemos tener niños con debilidad, letargo, náuseas, vómitos, pacientes con irritabilidad o trastornos neurológicos, ¿no? Prurito, y pacientes que también pueden llegar a acidosis. En cuanto a la hipercalemia, pues los propios de los trastornos electrolíticos en sí, debilidad muscular, parestesias, letargia, lo más temido, ¿no?, las arritmias cardíacas, cuando ya se tienen niveles de potasio incontrolables o mayores a lo que puede tolerar nuestro cuerpo, y la muerte súbita. La hiperfosfatemia, que nos puede dar debilidad, hiperreflexia, también alteraciones neurológicas, ¿no?, entre otras cosas. Y bueno, como les mencionaba, ante la sospecha de un paciente con entidad oncológica, con entidad maligna, con leucemia, linfoma principalmente, que son las dos entidades que nos van a dar mayor lisis tumoral, sin descartar, ¿no?, algunos tumores sólidos, lo que tendríamos que hacer de inicio es solicitar estudios de imagen. Rayos X y TAC de tórax, abdomen, dependiendo donde encontremos la masa tumoral, con el objetivo de evaluar la carga tumoral, ¿no?, el tamaño del tumor, masas tumorales que sean mayores a 10 centímetros de diámetro.
En cuanto al electrocardiograma necesario para ver trastornos asociados, ya sea hipercalemia o hipocalcemia. Sin embargo, hay que considerar que los trastornos electrocardiográficos no siempre se van a presentar de manera temprana, ¿no? Muchas veces estos se desarrollan ya cuando el potasio está bastante elevado o ya a niveles peligrosos, se podría decir. De ahí que es necesario tener una monitorización laboratorial para poder definir o encontrar antes del desarrollo de estos trastornos una hipercalemia y poder tratarla. En cuanto a los exámenes laboratoriales, importante tener un hemograma con cuenta leucocitaria, ¿no? Para evaluar la cantidad de glóbulos blancos y definir el grupo de riesgo del paciente en función a la cantidad en los casos de pacientes con leucemia, por ejemplo. El ácido úrico, el LDH, que también nos va a permitir definir el grupo de riesgo del paciente, ionograma para evaluar potasio principalmente, fósforo, las pruebas de función hepática y renal, que bueno, son de rutina en realidad, las pruebas de función renal que nos van a permitir evaluar si el paciente tenía un daño renal preexistente o ya se ha instaurado probablemente un daño renal secundario a lisis tumoral, gasometría arterial, examen general de orina que evalúe la densidad urinaria, ya que nos va a hablar del estado también de forma indirecta del estado de hidratación del paciente. Y bueno, antes se consideraba también la medición, el examen de orina del pH urinario. Sin embargo, como lo vamos a ver más adelante, no es ya una indicación actual. El tratamiento de la lisis tumoral, bueno, como les mencioné de inicio y lo vuelvo a repetir y tal vez lo repita nuevamente más adelante en la presentación, lo más importante es la prevención. Es el pilar fundamental de manejo de la lisis tumoral. Ya cuando tengamos, les decía, un paciente con sospecha de enfermedad oncológica, con sospecha de lisis tumoral, lo siguiente que nos compete hacer es estratificar de acuerdo al riesgo, ¿no? Y si corresponde de acuerdo al grupo de riesgo que le asignemos, es iniciar el tratamiento, ¿no? 48 a 72 horas de preferencia antes del tratamiento antineoplásico. Se debe considerar el inicio temprano de hiperhidratación, de hidratación adecuada en el paciente. Y nuevamente les recalco que es de manejo multidisciplinario. Si conocemos o sabemos de un paciente de alto riesgo de lisis tumoral, pues este ya tiene que ser, ¿no?, de conocimiento del nefrólogo, del intensivista, del oncólogo, del hematólogo, ya que es un manejo conjunto, ¿no? Es un manejo multidisciplinario. En cuanto al tratamiento preventivo de inicio que se puede hacer en cuanto se tenga el contacto o la sospecha con el paciente con riesgo de desarrollar lisis tumoral, pues lo esencial o lo principal es la monitorización, el control del estado clínico, ¿no?, del paciente y el control laboratorial, que va a ser el tiempo con el que se va a hacer es de acuerdo al riesgo, ¿no? Tener un laboratorio de inicio, como habíamos mencionado previamente, con todas las pruebas necesarias, y en función al riesgo en que se cataloga el paciente, se harán los controles cada 6 horas, cada 8 horas, o incluso cada 3 horas si tenemos un paciente con hipercalemia, ¿no? La hiperhidratación, que es otro de los pilares del tratamiento, con soluciones se recomiendan isotónicas, a un volumen de 3.000 ml metro cuadrado día o más, con el objetivo de mantener una diuresis horaria mayor a 100 ml metro cuadrado hora o mayor a 4 ml kilogramo hora en los pacientes que pesen menor de 10 kilogramos. Es importante recalcar que no se deben añadir electrolitos a las soluciones de hiperhidratación, no potasio, no calcio, no fósforo, bueno, peor aún si no tenemos o desconocemos la situación del paciente hasta tener los laboratorios. Y de todas formas, aunque un paciente tuviera hipocalemia, por así decirlo, de inicio, o en cuanto lo conocemos, y si esta no es sintomática, no corresponde añadir potasio a las soluciones. Tampoco ya se ha recomendado la alcalinización de las soluciones como anteriormente se hacía, ¿no? O en las guías anteriores se recomendaba. Los hipouricemiantes también se han considerado necesarios dentro del tratamiento preventivo. Dentro de estos está el allopurinol, que se debe ajustar a la función renal
del paciente. Ya vamos a mencionar las dosis más adelante, pero el máximo que se pueden dar en 24 horas son 800 miligramos. Y bueno, hablando del tratamiento, vamos a hablar de las entidades en sí, una por una, para ver cuál es el manejo que se tiene que hacer, ¿no? En cuanto a la hipocalcemia, hiperuricemia, hiperfosfatemia. Vamos a empezar con la hipocalcemia. Esta es, bueno, ya habíamos hablado en cuanto a los valores, se da cuando tenemos un calcio corregido menor a 7 miligramos decilitro. Está comúnmente asociada con la hiperfosfatemia. Como habíamos dicho, esta es secundaria más bien a la hiperfosfatemia. Dentro de las manifestaciones clínicas que también las hemos ya mencionado, son musculares, pueden ser cardíacas y también neurológicas. Es importante recalcar aquí que no se recomienda el tratamiento de la hipocalcemia si es que esta es asintomática. No se tiene que hacer de inicio, ¿no? No está recomendado la administración de gluconato de calcio. Solo cuando el paciente desarrolle síntomas clínicas se podría considerar, tampoco es una indicación absoluta, ¿no? Se podría considerar la administración de gluconato de calcio de 50 a 100 miligramos kilogramo endovenoso dosis. Esta dosis está indicada en las guías de Cairo y Bishop, sin embargo, hay otras, como las guías británicas, que recomiendan más bien dosis de 100 a 200 miligramos kilogramo endovenoso dosis en bolos de 10 minutos, ¿no? ¿Por qué no se recomienda el gluconato de calcio si es que el paciente es asintomático? Porque a mayor cantidad de calcio, ya habiendo un cuadro de hiperfosfatemia, este podría aumentar el riesgo de los depósitos de fosfato cálcico a nivel renal y empeorar el cuadro de daño renal previo, ¿no? De aquí que surge esta pregunta, ¿en qué casos se debe corregir la hipocalcemia y con qué medicación? Si es asintomática, como habíamos dicho, no debe tratarse, ya que el riesgo de aumentar el depósito de fosfato de calcio en los túbulos renales es grande, ¿no? Si es sintomática, como habíamos mencionado, se puede tratar con gluconato de calcio, pero con la dosis más baja necesaria. Lo que se busca en este caso es aliviar los síntomas. No se busca normalizar valores del calcio o llegar a los valores normales, no ese es el objetivo, sino únicamente tratar los síntomas, ¿no? No se administra de forma profiláctica o habitual, como habíamos dicho, no está indicado administrar de forma inicial en las soluciones de hiperhidratación, únicamente ante casos de síntomas. Y lo que nos va a ayudar a controlar la hipocalcemia en realidad es el control de la hiperfosfatemia, ¿no? Que nos va a prevenir la aparición de la hipocalcemia sintomática. Y bueno, como les decía anteriormente, algunas otras guías manejan dosis de 100 a 200 miligramos kilogramo, de acuerdo a la necesidad, ¿no? Se pueden repetir cada 6 o 8 horas hasta la remisión de los síntomas. En cuanto a la hipercalemia, que es en realidad la alteración metabólica más temida, se da con valores mayores de 6 milimoles litros de potasio. Esta es potencialmente mortal, ¿no? La que nos puede llevar al fallecimiento del paciente. Nos va a dar problemas neuromusculares y cardíacos, neuromusculares como ser debilidad muscular, parestesias, parálisis. Y en cuanto a lo cardíaco, nos puede dar manifestaciones electrocardiográficas con ondas tepicudas, taquicardia, fibrilación ventricular, paro súbito y la muerte, ¿no? También se puede manifestar por náuseas, anorexia, vómitos y diarreas. En el paciente, lo recalco nuevamente, con potencial riesgo de lisis tumoral, se debe evitar el suplemento de potasio, ya sea por vía oral o intravenosa. ¿Y en qué momento se debe iniciar el manejo para la hipercalemia? Estos pacientes ya ante sospecha o ya ante valores cercanos o valores elevados de potasio deben estar bajo monitorización continua cardíaca y también de laboratorios, ¿no? Cada 6 horas. Ya cuando tengamos valores por encima de 6 milimoles litro, se debe hacer manejo inmediato con medidas protectoras nada más. No se describe el manejo de hipercalemia de forma profiláctica, sino cuando tengamos valores laboratoriales que así lo indiquen, ¿no?
Y bueno, el riesgo de hipercalemia es potencialmente mortal, como lo habíamos dicho, y es mayor en las primeras 24 horas de que se haya iniciado un tratamiento citorreductor quimioterápico. En estos casos, cuando hay un paciente de alto riesgo e iniciamos quimioterapia, incluso va a haber situaciones en las que sea necesaria la medición cada 3 horas del potasio para detectar, como les decía, incrementos tempranos antes de que hayan las manifestaciones electrocardiográficas. Esta es una entidad que debe tratarse de forma rápida y agresiva. Y lo digo nuevamente, es la complicación aguda más peligrosa, ¿no? ¿Cuál es el manejo que se tiene que hacer ante una hipercalemia ya instaurada cuando ya tenemos valores mayores a 6 milimol/litro? Tenemos al paciente monitorizado. Pues lo que nos corresponde hacer es evitar efectos sobre el miocardio, estabilizar la membrana cardíaca. En general se dice que estas medidas están indicadas por encima de 7. Sin embargo, pienso que casi nadie se va a animar a arriesgarse, ¿no? A llegar a tener un paciente con trastornos cardíacos severos como para empezar a actuar. Las medidas que se pueden tomar, la insulina de acción rápida, que ya conocemos todos, ¿no? Medidas hipokalemiantes, 0.1 unidades por kilogramo endovenoso, juntamente con infusión de glucosa, dextrosa al 25%, 12 ml por kilo. Se puede utilizar gluconato de calcio, también como estabilizador de la membrana, pero esto solo indicado en arritmias graves. Ya conocemos por qué, ¿no? Porque no está indicada la administración de gluconato de calcio de forma habitual o rutinaria en pacientes con ISIS. También se pueden usar resinas de intercambio iónico como sulfonato poliestireno de sodio, 1 gramo por kilo. Lastimosamente no son de tan fácil acceso en nuestro medio, ¿no? Sin embargo, si es posible, pues lo hacemos, ¿no? Beta-agonistas inhalados, y en pacientes en los que no resulte nuestro manejo, en los que pese a las medidas que se tomen, los valores de calcio se mantienen altos, hay sintomatología y no se puede manejar, pues son pacientes ya candidatos a hemodiálisis. Y bueno, en cuanto a la hiperuricemia, habíamos hablado de hiperuricemia cuando tenemos valores de ácido úrico mayores a 8 miligramos por decilitro. Este va a ser el resultado del catabolismo de las purinas, ¿no? Se va a desarrollar, como habíamos dicho, cuando ya se excede la capacidad del riñón, del túbulo renal, de excretar estas cantidades de ácido úrico excesivas. Y algo que es importante aquí, la razón por la que ya no se recomienda la alcalinización en la orina, es que en pH ácido hay mayor formación de cristales de ácido úrico. Por esta razón, antes sí se indicaba la solución de bicarbonato, porque se decía que teniendo un pH, un medio alcalino, el ácido úrico excedente se podía eliminar de más fácil forma o de mejor manera por la vía urinaria. Porque en caso de no hacerlo, pues se puede producir la obstrucción tubular renal por los cristales de ácido úrico, lo que nos condiciona uropatía obstructiva renal y disfunción renal, ¿no? Dentro de la sintomatología que puede desarrollarse, pues secundaria a esta disfunción renal, la hematuria, hipertensión, azoemia, edemas, acidosis y todo lo que compete en realidad a un cuadro de daño renal, ¿no? ¿Cuáles son los medicamentos o lo que se utiliza para manejo de la hiperuricemia? Están indicados el allopurinol y la rasburicasa en diferentes situaciones, ¿no? Lastimosamente en nuestro medio solo contamos con allopurinol y de todas formas no sé cuál será la realidad exacta de otros países, tal vez los doctores nos van a comentar más adelante, pero en caso de tener la disponibilidad de la rasburicasa, tampoco esta es muy económica, ¿no? Y tiene también sus indicaciones precisas. Bueno, aquí en el esquema podemos ver, ¿no? Hemos dicho que la hiperuricemia es secundaria al incremento del ácido úrico sérico por el exceso del catabolismo de las purinas, en este caso de la adenina y de la guanina. Estas purinas, al degradarse o al catabolizarse, nos van a dar lugar a un producto intermediario, por así decirlo, la hipoxantina, que esta es más soluble que el ácido úrico, pero
tanto la hiposantina como la santina, que es el producto que sigue de la degradación, cristalizan con pHs elevados, o sea, cristalizan ante pHs alcalinos. Por esta razón, en estos casos, cuando tenemos elevadas la hiposantina y la santina, no está recomendada la alcalinización urinaria, porque al alcalinizar vamos a favorecer que se formen también cristales de estos sustratos, ¿no? El alopurinol, que es uno de los medicamentos que utilizamos en el manejo de síndrome de lisis tumoral, actúa sobre estas enzimas, la santina oxidasa. Estas enzimas son las encargadas de catabolizar las purinas en estos pasos, ¿no? De convertir la hiposantina en santina y la santina en ácido úrico. El paso final o el producto final de la degradación de estas purinas va a ser el ácido úrico. El incremento del ácido úrico es lo que nos va a dar la hiperuricemia. Lo que nosotros buscamos con el alopurinol es evitar la formación de este ácido úrico. Detenemos este catabolismo en este paso, inhibiendo estas enzimas, y pues lo que conseguimos es que no se forme ya tanta cantidad de ácido úrico, pero tenemos mayor acumulación de santina y de hiposantina. Entonces, como va a haber mayor acumulación de estos metabolitos, no es conveniente alcalinizar la orina, porque estos metabolitos intermediarios, por así decirlo, se van a precipitar, van a tener mayor riesgo de tapar los túbulos renales, ¿no? Algo que hay que aclarar es que nos va a actuar evitando, el alopurinol va a actuar evitando la formación de mayor ácido úrico, pero no va a actuar sobre el ácido úrico ya preformado. Es decir, que si tenemos valores ya elevados de ácido úrico, no va a tener un efecto inmediato sobre ese ácido úrico formado. Va a actuar sobre el que está viniendo a formarse, por así decirlo. Esa es una gran diferencia con el otro medicamento que es la rasburicasa. El ácido úrico, que es el producto final ya prácticamente, este sí ya es más soluble en pH alcalino, pero el producto final, ¿no? El ácido úrico. La rasburicasa, que es otro medicamento, es una forma recombinante de la enzima uratoxidasa. Esta enzima es encargada de convertir este ácido úrico en alantoína. No está presente en los humanos, no tenemos nosotros esta enzima como humanos, algunos animales sí lo tienen. ¿Qué función tiene? Convertir el ácido úrico en alantoína, y la alantoína pues es mucho más soluble, mucho más fácil de eliminar que el ácido úrico. Entonces lo que hace la rasburicasa es convertir el ácido úrico ya formado en alantoína para facilitar su eliminación por vía renal, ¿no? Entonces la diferencia, el alopurinol actúa sobre el ácido úrico, evita la formación en realidad de ácido úrico, y la rasburicasa actúa sobre el ácido úrico que ya está formado. Otras particularidades, en cuanto al alopurinol, la dosis, ¿no? Es de 300 a 450 miligramos metro cuadrado día. Se puede dar en dosis de cada 8 horas. En menores de 10 kilos se puede usar 33 miligramos kilogramo cada 8 horas. Y la rasburicasa, que es la forma recombinante que les decía de la enzima uratoxidasa, que va a reducir niveles de ácido úrico en tiempo más corto, ¿no? 4 horas, inclusive posterior a la administración endovenosa. Su dosis es de 0.1 a 0.2 miligramos kilogramo día. La desventaja es pues que es mucho más difícil de acceder, es mucho más cara, y bueno, en nuestro medio prácticamente no la tenemos. La alantoína, que es el objetivo de la administración de rasburicasa, convertir el ácido úrico en alantoína, como les decía, es mucho más soluble, 5 hasta 10 veces más que el ácido úrico. ¿Quiénes deben recibir rasburicasa? Pues les decía que tiene indicaciones precisas, ¿no? Los pacientes con alto riesgo, no está indicado en todos. ¿Quiénes son los pacientes de alto riesgo? Para recordar, los pacientes con leucemia linfoblástica aguda o mieloide con mayor a 100.000 células por milímetro cúbico, pacientes con linfoma de Burkitt o linfoma linfoblástico, pacientes con linfoma de alto grado, con LDHs mayores a 2 veces del límite valor normal, y tumores que tengan gran volumen en la tomografía, ¿no? Mayores a 10 centímetros. Pueden aumentar el riesgo de desarrollar síndrome de lisis tumoral, pacientes que tengan afectación de médula ósea o enfermedades metastásicas, pacientes con enfermedad renal preexistente, o pacientes que ya tengan enfermedades renales, reducción de salida urinaria en este caso, ¿no?
Es mayor el riesgo de lisis tumoral en pacientes en inducción, ya que aquí la terapia citorreductora es mucho más intensa. Y la profilaxis con rasburicasa no está recomendada. En casos de profilaxis está recomendado más bien el allopurinol. Y aquí les menciono, ¿no? En qué casos plantear profilaxis con allopurinol. Es un pilar en el manejo de síndrome de lisis tumoral, la prevención nuevamente, como les decía. Es mejor iniciar este manejo antes incluso del inicio de la terapia antitumoral. Está indicado en los pacientes de bajo riesgo hacer la vigilancia. A juicio clínico se va a indicar la administración de allopurinol y la indicación de hidratación, ¿no? Que es importante. En los pacientes de riesgo intermedio, la hiperhidratación y la administración de allopurinol profiláctico. Y en los pacientes de riesgo alto, en los que sí ya está indicada la hiperhidratación y la rasburicasa. Se puede cambiar la rasburicasa por la allopurinol en casos de pacientes con deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Cuál es el objetivo del manejo profiláctico de la lisis tumoral? Es la prevención en realidad o la preservación de la función renal. ¿Por medio de qué? Lo reiteramos nuevamente, el monitoreo de fluidos, los analíticos de laboratorio y los hipouricemiantes. ¿En qué casos se plantea la profilaxis? Como habíamos dicho, aquí tengo algunos extractos que he podido sacar de algunos artículos, donde nos mencionan, ¿no? Que en Corea la rasburicasa, por ejemplo, se utiliza como terapia de rescate solo para pacientes con hiperuricemia resistente al allopurinol. La rasburicasa está utilizada como un manejo de segunda línea para hiperuricemia intratable o que no fue efectiva con el allopurinol. Y un estudio multicéntrico realizado en adultos demostró que el allopurinol tenía una tasa de respuesta significativamente menor a la rasburicasa, pero tiene, como les había mencionado, sus indicaciones. Y bueno, aquí están las diferencias esquematizadas, ¿no? La presentación del allopurinol es vía oral, pues en nuestro medio la tenemos vía oral, no la tenemos intravenosa. La rasburicasa es intravenosa, lo cual confiere una ventaja para los pacientes que no puedan ingerir, por ejemplo, la medicación por distintas situaciones o por tumores de gran extensión o que estén obstruyendo la vía digestiva o respiratoria. El mecanismo de acción del allopurinol inhibiendo la xantina oxidasa, y la rasburicasa transforma el ácido úrico en alantoína. El efecto del allopurinol es mayor a 2 días, por la razón que les mencionaba, que actúa sobre el ácido úrico que se va a formar, no por el que ya está formado, ¿no? Entonces necesitamos tiempo para tener resultados con el allopurinol. En cambio, la rasburicasa actúa en 4 horas. La vida media del allopurinol, 1 a 2 horas, la rasburicasa 19 horas. Hay interacción con medicamentos en el allopurinol, es necesaria el ajuste de dosis cuando tenemos ya fallo renal, y bueno, en cuanto al costo, ¿no? Que es mucho más elevado en la rasburicasa que en el allopurinol. Y bueno, aquí se tienen revisiones de otros artículos en función a las ventajas de utilizar allopurinol versus la rasburicasa, ¿no? Aunque la uratoxidasa nos dice podría ser efectiva para reducir el nivel de ácido úrico en suero, no se ha confirmado que reduzca la insuficiencia renal. Este es un punto como que en contra a la rasburicasa, ¿no? Si bien ayuda a reducir el ácido úrico, nos dicen que no ha tenido grandes efectos en cuanto a reducir la mortalidad, la insuficiencia renal o tener mayor impacto en realidad en el resultado. No se sabe hasta el momento cuál es más, es superior, si la rasburicasa o uricosima, que es otro tipo de medicamento de esta misma familia, por así decirlo. Tampoco se tiene establecido de manera exacta el régimen de dosificación o duración, de acuerdo bueno, esto se va a evaluar más de acuerdo al paciente en sí, ¿no? A la respuesta del paciente. Y la ventaja de la rasburicasa que no requiere el ajuste de dosis cuando tenemos insuficiencia renal aguda. Uno de los pilares también de manejo habíamos dicho que es la hiperhidratación. ¿Qué soluciones se deben utilizar? Y si se va a alcalinizar es una de las grandes preguntas. Están recomendadas soluciones isotónicas. En lo posible, iniciarse antes de la quimioterapia, ¿no? Antes del tratamiento citorreductor, 24 o 48 horas antes.
La alcalinización de la orina no está recomendada. Ya habíamos hablado previamente de las razones. No hay eficacia clara y hay más bien potencial de precipitar la xantina, la hipoxantina, que son metabolitos intermediarios, y además también de precipitar el fosfato de calcio en túbulos renales. Por esa razón ya su administración está controvertida, ¿no? Ya no se recomienda de forma rutinaria, ya que además puede estar asociada, mencionan, con acidosis metabólica y precipitación de fosfatos de calcio. Si bien la alcalinización urinaria aumenta la solubilidad del ácido úrico, lo reiteramos, disminuye la solubilidad del fosfato y puede producir la precipitación de sales de fosfato. Un pH alcalino también se dice que disminuye los niveles de calcio, puede perpetuar una hipocalcemia existente. Y además, ¿no? Debido a que es más difícil corregir la hiperfosfatemia que la hiperuricemia, la alcalinización urinaria no es recomendable y no debe usarse de manera rutinaria. Se puede considerar solo en situaciones en las que no hay rasburicasa disponible y tenemos una hiperuricemia grave, ¿no? Y bueno, en cuanto al manejo de la hiperfosfatemia, hablamos de fósforo mayor a 4.5 miligramos de cilitro. Lo principal es la restricción dietética de fosfatos, la hidratación adecuada. Se pueden usar quelantes como es el hidróxido de aluminio en dosis de 50 a 100 miligramos kilogramo día, vía oral. Sin embargo, no se recomienda por más de 2 días por los efectos tóxicos que pueda producir la acumulación de aluminio. Se puede usar también carbonato de calcio, 50 miligramos kilogramo día cada 8 horas. Y en los casos de difícil manejo, pues se va a tener que recurrir a la diálisis. Se da la hiperfosfatemia, les decía, por la liberación de los fosfatos del catabolismo de células tumorales, ya que las células neoplásicas tienen 4 veces más fósforo que una célula normal, por así decirlo, ¿no? Y la falla renal son indicaciones de diálisis renal, la hiperfosfatemia persistente, la sobrecarga de volumen que no mejora con diurético, acidosis metabólica grave, encefalopatía e hiperfosfatemia grave que no se pueda manejar. Eso es como que a rasgos generales, ¿no? De lo que se trata el manejo del lisis tumoral. Se han desarrollado un montón de guías, hay un montón de artículos para poder estudiar y para poder ahondar más en lo que es lisis tumoral. Aquí me voy a dirigir directamente con lo que son las guías británicas, que nos hacen un montón de recomendaciones, que lo único que van a hacer es como que puntualizarnos cosas que ya hemos hablado, ¿no? Previamente. Lo que habíamos mencionado ya, que todos los pacientes que van a recibir quimioterapia deben tener evaluación de riesgo para síndrome de lisis tumoral. Pacientes de riesgo intermedio deben recibir hasta 7 días de profilaxis de allopurinol, nos dicen en este caso, más aumento de la hidratación. Pacientes de alto riesgo se indica la rasburicasa, más aumento de la hidratación, ¿no? Y niños de alto riesgo sin clínica o laboratorio, se ha descrito también dosis únicas de rasburicasa, monitorización continua y laboratorial. Cuando se usa la rasburicasa, la adición del allopurinol es innecesaria, es una de las dos, ¿no? No se utilizan las dos cosas. Y nuevamente, no se recomienda la alcalinización urinaria en la profilaxis del síndrome de lisis tumoral. Cuando se tiene un síndrome de lisis tumoral establecido, el manejo multidisciplinario, que es importante, no se debe añadir potasio en los fluidos, no se recomienda alcalinizar la orina nuevamente, ni en prevención, ni en síndrome de lisis tumoral establecido. El allopurinol es útil en las profilaxis, no en el caso de un síndrome de lisis tumoral establecido, en ese caso es mejor la rasburicasa. Sin embargo, en pacientes con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o alergia, porque pueden desencadenarnos alergia a la rasburicasa, se puede usar el allopurinol. Nuevamente, la hipocalcemia sintomática no se trata. En la sintomática sí puede usarse gluconato de calcio, pero con estrecha vigilancia. Pacientes con aumento de potasio deben recibir monitorización cardíaca. Las indicaciones de diálisis renal, como las hemos mencionado, sobrecarga de líquidos, hiperpotasemia, hiperuricemia, hiperfosfatemia o hipocalcemia intratables. Las soluciones que se administran son isotónicas, buscando la diuresis, como hemos mencionado, mayor a 4 ml/kg en lactantes y 100 ml/m² para niños mayores.
En cuanto a la hiperhidratación, no hay un consenso claro de qué volumen es el indicado, qué volumen es el adecuado. Eso va a ir en función a la evaluación del paciente. Nuestro objetivo es conseguir las diuresis que hemos mencionado. Nuevamente, no se recomienda la alcalinización, ¿no? Por lo que hemos mencionado, que el ácido úrico es más soluble a pH alcalino, pero la hiposantina y la santina se vuelven menos solubles en condiciones alcalinas, y en realidad, como nosotros tenemos disponible el allopurinol, y el allopurinol va a hacer que tengamos mayores niveles de santina y hiposantina, no es conveniente utilizar bicarbonato o soluciones alcalinizantes. El manejo de la hiperfosfatemia, hipocalcemia e hipercalemia, si no se pudo prevenir, se puede requerir terapia de reemplazo renal, que es a lo que no queremos llegar en realidad. Lo que ya habíamos comentado, la utilización del hidróxido de aluminio, la hipocalcemia sintomática que no se trata, la hipocalcemia sintomática que sí se puede tratar con gluconato de calcio, pacientes con hipercalemia que deben ser monitorizados, y ya cuando tenemos hipercalemia, les decía, mayor a 7 milimol litro, pacientes con emergencia médica y indicaciones de diálisis. En este caso, las medidas estándar son solamente transitorias. Se trata de un paciente de emergencia, ¿no? Eso es en cuanto a las guías británicas. Sin embargo, se han encontrado también otras revisiones que han hecho análisis, ¿no?, de las recomendaciones de estas guías británicas del 2015, en las que se podría decir, se cuestionan algunas situaciones que se han planteado previamente. Las guías británicas, por ejemplo, solo incluían neoplasias hematológicas. Sin embargo, en estas ya se incluyen también tumores sólidos, como les mencioné, como los hepatocarcinomas, carcinoma de pulmón de células pequeñas, tumores germinales, neuroblastomas. Están en desacuerdo con tratar la hipocalcemia sintomática, por ejemplo, en estas guías con gluconato de calcio. Las observaciones no involucraron a pacientes multimetastásicos, lo que nos dicen en las guías británicas, en quienes la enfermedad a menudo conduce a limitar o detener terapias para síndrome de lisis tumoral. Se debe considerar factores de riesgo la insuficiencia renal en pacientes que tengan patologías de alto grado, ¿no? El uso de marcadores además identificará pacientes de ingreso anticipado a terapia intensiva. La alcalinización urinaria está contraindicada, nuevamente en estas guías lo mencionan, ¿no? Aumenta el riesgo de insuficiencia renal. El pilar de tratamiento y profilaxis es la hiperhidratación agresiva, pero no se especifica tampoco volumen en estas guías. Se recomiendan las isotónicas. La solución fisiológica a grandes volúmenes, sin embargo, podría producir hipercloremia y acidosis. En estas guías recomiendan el lactato, ¿no? Sin embargo, habría que considerar las cantidades que tiene de potasio y de fosfatos, la solución de Ringer lactato. En lo personal, bueno, lo que utilizamos en nuestro centro hospitalario es la solución glucosalina. Mencionan al allopurinol en tratamiento de síndrome de lisis tumoral ya instituido, lo que en las otras guías nos mencionaban que se utiliza únicamente en casos de síndrome de lisis tumoral profiláctico, digamos, o de forma preventiva. Y en el ya instituido nos indicaban la utilización de rasburicasa. Respecto a la rasburicasa, en estas guías han revisado, ¿no?, estudios prospectivos y retrospectivos, indicando que la primera dosis se debe administrar 4 a 24 horas antes de la quimioterapia. El Febustostat, que es otro medicamento de esta familia, que aparentemente es un poco más costoso que el allopurinol, pero aparentemente no tengo el dato claro, menos que la rasburicasa, que ya se utiliza en el tratamiento de la gota, podría utilizarse también, se menciona, ¿no?, en la prevención del síndrome de lisis tumoral. No se tienen muchas pautas para el manejo de la hiperfosfatemia, considerando que es causa de insuficiencia renal. En este caso, ya como hemos mencionado, se considera como manejo la dieta baja en fosfatos y quelantes digestivos. Se deben proscribir los que contengan calcio por el riesgo de aumentar los niveles. Lo que habíamos mencionado, no administrar calcio de manera rutinaria o habitual. Se habla de manejo de hiperpotasemia, pero no de la hipopotasemia, que puede presentarse en fase inicial, que no se debe corregir, como les decía, a no ser que sea sintomático. En las guías británicas se menciona también el ingreso a cuidados intensivos del paciente con insuficiencia renal establecida. Sin embargo, se difiere en este artículo, ya que podría ser demasiado tarde, lo que implicaría mayor estancia.
¿no? Y bueno, dentro de algunos criterios de ingreso a terapia intensiva que se había revisado en algunas publicaciones, está, ¿no?, el hecho de no lograr una diuresis satisfactoria, podría ser una indicación de transferencia temprana. El asegurar un acceso peritoneal o intravascular en pacientes en los que sea dificultoso para facilitar ya sea diálisis o la administración de líquidos, ¿no? Pacientes con tumores abdominales de tamaño considerable que puedan restringir la función pulmonar y aumentar el gasto de energía respiratoria. La afectación extensa de ganglios mediastínicos, linfáticos, que condicionen compresión de vías respiratorias, y la insuficiencia renal, ¿no?, que esté establecida o que sea secundaria a compresión de una masa tumoral. La indicación de una transferencia a una unidad de terapia intensiva no debe ser discutible en pacientes de alto riesgo. Para la posología, controles de administración de rasburicasa en caso que tengamos, y para un tratamiento óptimo de la hiperfosfatemia, ¿no?, ante la necesidad de terapias de reemplazo renal. Y bueno, es un tanto largo el tema. Aquí en esta gráfica les tengo un resumen, ¿no?, esquematizado del manejo del síndrome de lisis tumoral. Es un esquema muy bonito y muy didáctico y fácil de recordar. Lo que les mencionaba, ante la sospecha de una neoplasia oncohematológica en el que el paciente pueda desarrollar síndrome de lisis tumoral, que se caracteriza por la presencia de hiperpotasemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia, hiperuricemia, que puede llevarnos a una insuficiencia renal aguda. Los pasos a hacer, definir primero, ¿no?, si es un síndrome de lisis tumoral no establecido o uno establecido. Si se trata de un síndrome no establecido, hay que hacer la evaluación del riesgo, clasificar al paciente en bajo riesgo, riesgo intermedio o alto riesgo. Si se trata de un paciente de bajo riesgo, es la profilaxis, líquidos, monitorización, control de la diuresis, alopurinol y reevaluación de riesgo, ¿no? Es continuo, esto es dinámico. El paciente puede ser un bajo riesgo de manera inicial y ya completando los estudios de imagen, analíticos, demás, pasar a un riesgo alto o por el comportamiento de su enfermedad o patología de base, ¿no? Si corresponde a un riesgo intermedio, corresponde la hiperhidratación, el alopurinol por 7 días, la rasburicasa, que va a criterio médico en realidad, la monitorización, los controles laboratoriales y la reevaluación de riesgo, que también debe ser continua. Y en pacientes de alto riesgo ya está indicada la rasburicasa, la hiperhidratación, monitorización cardiológica, monitorización clínica y laboratorial y la reevaluación de riesgo continuo. En pacientes de alto riesgo, a las 72 horas con ácido úrico normal ya se puede pasar al alopurinol, y si tenemos ácido úrico aún elevado, podemos mantener la rasburicasa. En pacientes con síndrome de lisis tumoral establecido, y ya se había dicho, en el establecido no está indicado el alopurinol, en este caso está la rasburicasa, la hiperhidratación, el tratamiento de las alteraciones hidroelectrolíticas, la monitorización clínico-biológica cada 6 horas, incluso en algunas situaciones cada 3 horas. El síndrome de lisis tumoral refractario que nos lleva a insuficiencia renal nos debe hacer considerar la posibilidad de diálisis, ¿no? Y bueno, esto es lo que les puedo comentar en lo que respecta a lisis tumoral. Es un tema un tanto largo, pero muy importante, ¿no?, para el manejo de nuestros pacientes y prevenir ante todo las posibles consecuencias o complicaciones. Doctora Marianela Arancibia, muchas felicidades y es un placer haberla escuchado. La verdad fue una plática bastante, no solamente, como usted decía, que pudo resumir este tema tan extenso en los puntos más importantes y darnos pues las pautas principales por las cuales nosotros podríamos guiar nuestro tratamiento. Bueno, sin más que decir, voy a dar paso a la doctora Diana Magnolia Reyes Morales, la cual es médico cirujano egresada de la Universidad Veracruzana, campus de Jalapa, Veracruz. Ella es pediatra y pediatra oncóloga, ambas egresada del Instituto del Hospital Infantil Federico Gómez de Ciudad de México. Tiene una maestría en Administración de Servicios de Salud, Instituto Universitario Veracruzano. Actualmente es médico adscrito de Oncología Pediátrica del Centro Estatal de Cancerología Dr. Miguel Dorantes Mesa de Jalapa, Veracruz, y además es coordinadora del programa de trasplante de células hematopoyéticas progenitoras. Entonces, sin más que decir, doy paso a la doctora, sin antes
agradecerle su presencia y pues saludos a su tierra jarocha. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que quedé impresionada con la plática que dio la doctora Soraya. Es un tema bastante largo y tomó todas las consideraciones al respecto, de tal manera que casi no tengo nada más que comentar, más que señalar, quisiera señalar los factores de riesgo en los pacientes que tienen enfermedades oncológicas, oncohematológicas. Entonces, no tengo mucha experiencia aquí en la plataforma de Zoom. No sé cómo podría hacerle para compartir la pantalla. Doctora, buenas noches. La voy a colaborar un poquito. ¿Está usted en laptop? Sí. Ok, entonces en la parte inferior de su pantalla va a encontrar una franja de iconos. Tiene que usted darle clic al icono verde donde dice compartir o share screen. ¿Lo logra ver? ¿Recuerden? ¿Ya? Ok. Da clic ahí en la... Exacto. Y coloca que esté en screen correcto. Ya está, doctorita. Ya está. Ok. Bueno, miren, aquí en México es muy importante para nosotros la colaboración y el conocimiento de este tema, no tan solo para los médicos pediatras, sino también para los médicos de primer contacto y el personal de primer contacto. Entonces, nos ha resultado bastante útil el ver con todo el personal los puntos claves sobre este tema, de tal manera que aunque nosotros atendemos muchos pacientes, la mayoría están llegando en mejores condiciones. Entonces, por ese motivo quise platicar con ustedes brevemente sobre los factores de riesgo para desarrollar síndrome de lisis tumoral. Y bueno, ¿existen factores de riesgo? Sí, como bien lo dijo la doctora Soraya, se han hecho revisiones, realmente no son muchas, hablando de tratar de identificar factores de riesgo para desarrollar un modelo predictivo. Encontré en la literatura que se han hecho estudios, por ejemplo, de Montesinos, evaluando pacientes con leucemia mieloide aguda, que a diferencia, bueno, de lo que reportan en la literatura, aquí atendemos pacientes con leucemia mieloide. Sin embargo, no hemos tenido la presencia de síndrome de lisis tumoral en estos pacientes, sino de leucostasis. Sin embargo, bueno, en este estudio de Montesinos evaluaron qué porcentaje de ellos presentaba síndrome de lisis tumoral, tanto de laboratorio como datos clínicos, y encontraron que el 17% de 772 pacientes desarrollaron síndrome de lisis tumoral. Y con el análisis multivariado que hicieron, encontraron como factores de riesgo independientes los niveles de DHL antes del tratamiento, la creatinina mayor a 1.4 miligramos por decilitro, el ácido úrico mayor a 7.5 miligramos por decilitro y la cifra de leucocitos superior a 25,000. En otro estudio que encontré de Trung, ellos describen la prevalencia y los predictores de síndrome de lisis tumoral en niños que tienen LLA, y lo que quieren es desarrollar una regla predictiva para identificar pacientes que tengan menos riesgo de desarrollar el síndrome de lisis tumoral. Hicieron un estudio retrospectivo en los expedientes de 328 pacientes y encontraron que 23% de ellos cumplían con criterios diagnósticos de síndrome de lisis tumoral, y encontraron como factores predictivos independientes la edad mayor o igual a 10 años, esplenomegalia, masa mediastinal y leucocitosis mayor o igual a 20,000. De tal manera que determinaron que si estos 4 factores estaban ausentes, el valor predictivo negativo de desarrollar síndrome de lisis tumoral era del 97% y la sensibilidad del 95%. Y esta última publicación, que es la de Cairo, es el referente
con respecto a las recomendaciones para evaluar el riesgo de lisis tumoral en niños y en adultos que tienen enfermedades malignas. Se publicó en 2010 y, como dijo la doctora Soraya, lo que hace es dividir a los pacientes, les asigna una posibilidad de riesgo alto, intermedio o bajo, y que aplica para todas las enfermedades malignas, tanto en adultos como en niños. Y los factores de riesgo reconocidos por este consenso de expertos son la edad, el tipo de enfermedad maligna, el estadio de la enfermedad, la cifra de DHL, el conteo de glóbulos blancos y el compromiso renal previo. Aquí vemos en esta lámina cómo consideran ellos tanto los tumores sólidos malignos como las neoplasias hematológicas. Consideran que los tumores sólidos, todos en general, tienen un riesgo bajo de desarrollar síndrome de lisis tumoral. Aquí no están incluidos los tumores que tienen gran volumen, que son muy sensibles a la quimioterapia, tales como neuroblastomas, tumores de células germinales y un cáncer, bueno, que es propio de adultos, que es el de células pequeñas de pulmón, que estos tumores son considerados como de riesgo intermedio. Aquí quisiera comentarles que en México, y por razones que desconocemos, en Veracruz, es el estado que tiene más tumores germinales. De hecho, los tumores germinales son nuestro principal cáncer sólido. Entonces, vemos el problema de síndrome de lisis tumoral en ellos en forma bastante frecuente. Y bueno, dentro de las neoplasias hematológicas, distingan al mieloma y a las leucemias crónicas. Dentro del mieloma, pues es considerado de bajo riesgo. Las leucemias crónicas, dependiendo, las dividen en leucemia mieloide crónica, en la fase crónica, que es de bajo riesgo, y en la leucemia linfocítica crónica, dependiendo del tratamiento que se utilice. Si están utilizando agentes alquilantes, es de bajo riesgo, pero si están utilizando tratamiento biológico, es considerada como de riesgo intermedio. Ahora, con respecto a las leucemias agudas, las dividen en leucemias mieloides agudas y leucemias linfoblásticas agudas, y consideran también aquí la entidad conocida como leucemia linfoma y Burkitt. Las leucemias mieloides agudas las dividen de acuerdo a la cifra de leucocitos. Si es menor de 25,000, si está entre 25,000 y 100,000, y las mayores a 100,000. Las que tienen menos de 25,000, dependiendo del nivel de DHL, si es 2 veces el valor normal, menor a 2 veces el valor normal, se considera de bajo riesgo. Pero si el valor de DHL es superior a 2 veces el valor normal, y también las leucemias mieloides que tienen entre 25,000 y 100,000 leucocitos son consideradas como de riesgo intermedio. Les comentaba yo que, bueno, en la experiencia en el hospital, las leucemias mieloides agudas, en nuestro caso, no han presentado síndrome de lisis tumoral, sino más bien síndrome de leucostasia. Ahora, si la leucemia mieloide aguda tiene más de 100,000 leucos, se considera como de alto riesgo. Con respecto a las leucemias linfoblásticas agudas, que en estas sí, por las características de la membrana celular de los blastos, tenemos muchos casos de síndrome de lisis tumoral. Aquellas que tienen más de 100,000 leucos y DHL menor a 2 veces el valor normal, se consideran de riesgo intermedio, pero aquellas que tienen DHL incrementada más de 2 veces el valor normal, se consideran de alto riesgo. Es muy importante aquí, entonces, la cifra de leucocitos y los niveles de DHL. Y bueno, con respecto a leucemia, linfoma y Burkitt, son consideradas como de alto riesgo. Sabemos que los linfomas tipo Burkitt son las neoplasias que más frecuentemente van a dar síndrome de lisis tumoral, porque en 48 horas tenemos el doble de la masa del volumen tumoral. Y bueno, hablando de linfomas, se hace una distinción entre linfoma de Hodgkin, linfoma linfocítico folicular,
que son considerados entidades de bajo riesgo de desarrollar síndrome de lisis tumoral. Sin embargo, porque su tasa de replicación es baja. Sin embargo, el leucemia linfoma y Burkitt y linfoma linfoblástico, sabemos que su tasa de replicación es alta. Y dependiendo de la etapa en la que nos llegue, que lamentablemente aquí en México las etapas en que nos llegan los pacientes son etapas avanzadas, la mayoría tiene un alto riesgo de desarrollar síndrome de lisis tumoral. Tomamos en cuenta aquí también el nivel de DHL. Y bueno, para el resto de los linfomas es muy importante, tomamos en cuenta el comportamiento de acuerdo a la edad, de acuerdo a la cifra de DHL, así esos linfomas son voluminosos o no. Y bueno, finalmente el impacto que tiene la función renal en todos estos tumores, porque incrementan el riesgo de desarrollar síndrome de lisis tumoral. Aquí los autores de este consenso lo que consideran es que tumores sólidos y mielomas son considerados de bajo riesgo y leucemia linfoma en presencia de disfunción renal o compromiso renal, porque varias de estas enfermedades pueden infiltrar directamente el riñón, son consideradas de riesgo intermedio, pero si la función renal es normal, son de bajo riesgo. Y vemos que en las entidades que son de alto riesgo, de riesgo intermedio, perdón, de desarrollar síndrome de lisis tumoral, pero que tienen falla renal o compromiso renal, infiltración renal, se convierten en pacientes de alto riesgo de desarrollar síndrome de lisis tumoral. Y como dijo la doctora Soraya, ¿por qué es importante identificar en qué grupo de riesgo de desarrollar síndrome de lisis tumoral queda un paciente? Porque eso va a definir nuestro tratamiento y la profilaxis. Y bueno, entonces finalmente las neoplasias asociadas con síndrome de lisis tumoral, y esto es para que quede presente, son las leucemias linfoblásticas agudas, sobre todo las de linajes T, que se presentan en adolescentes, los linfomas no Hodgkin, el Burkitt es el rey de los síndromes de lisis tumoral, el síndrome de leucemia linfoma, los neuroblastomas y los tumores germinales. Y bueno, los factores de riesgo entonces para desarrollar síndrome de lisis tumoral, debemos tomar en cuenta la cifra de leucocitos mayores a 50,000, DHL elevada, 2 veces o más el valor normal, si el paciente tiene daño renal previo y si el tumor se comporta con una masa abdominal voluminosa como en el Burkitt. Entonces aquí desarrollamos una regla, es como una mnemotecnia, pues, que es la regla de las T's. La T de 10 years, o sea, mayores de 10 años, theta years, los lactantes, la T de tumor mediastinal o abdominal, la T de testis, los niños que tienen leucemia y que tienen infiltración a cerebro o a testículo, nos están también traduciendo un comportamiento biológico que los lleva a tener más riesgo de lisis tumoral. Linaje T, la T de translocaciones y la T de titipuchal, que aquí en México significa que son muchos leucocitos. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Esa regla de las T's no me la sabía, me reía. Me pareció muy bonita. Es jarocha. Y la última del titicuchal está excelente. Bueno, voy a dar paso a uno de nuestros panelistas que igual nos acompaña desde México, específicamente desde la ciudad de Mérida, Yucatán. Lo vuelvo a presentar para aquellos que recién se han unido a nuestra transmisión. Es el doctor Pablo Miguel González Montalvo. Él es oncólogo, es pediatra y oncólogo pediatra, formado en el Hospital Infantil Federico Gómez de Ciudad de México. Es médico adscrito en la actualidad del Hospital ORAN de Mérida, Yucatán. Es profesor titular de la materia de fisiopatología y medicina basada en evidencias de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán. Es también secretario del Comité de Ética en Investigación
y Servicios de Salud en Yucatán del Hospital ORAN y secretario del Grupo Colaborativo de México en alianza con San Jude. Entonces, muchas gracias, doctor, por su participación y puede continuar y le cedo el micrófono. Bien, muchas gracias. Creo que hay una pregunta. Quisiera ver en el chat si hay una pregunta. En todo caso, voy a ser breve. Creo que han hecho una revisión amplísima de síndrome de lisis tumoral, así que no voy a abundar en toda la información que está sustentada por la literatura. Quiero más bien hablar un poco de cómo se usa la información en la práctica. Cuando uno revisa la literatura de síndrome de lisis tumoral, acaba siendo frustrante para los países latinoamericanos porque hablan de rasburicasa que no tenemos. A mí me tocó la oportunidad de hablar con el doctor Scott Howard, que publicó una revisión en el 2011, según nos dijo la doctora Soraya, en el Congreso Mundial de Oncología Pediátrica de hace 2 años, que tuve la fortuna de visitar en Japón. Ahí le pregunté, bueno, ¿qué hacemos los países que no tenemos rasburicasa? Y la respuesta fue muy simple y fue hidratación, hidratación, hidratación. Hablar del riesgo es una cuestión interesante, pero que cae en lo teórico, porque en última instancia en pediatría, todos los tumores son de alta tasa de proliferación, o la mayoría de ellos, en comparación con lo que pasa en adultos, y para fortuna de los oncólogos y hematólogos pediatras, la mayoría de los tumores también tienen una rápida respuesta a tratamiento. Por lo tanto, el riesgo de la mayoría de los tumores es por lo menos intermedio, no de todos, y coincido con lo que han presentado, pero ciertamente a mí sí me ha tocado ver lisis tumoral en leucemia mieloide, y justo hoy he visto una lisis tumoral en un tumor de Wilms, que no está en ninguna de las listas, así que los pacientes suelen no leer los libros ni las revistas y hacen lo que quieren a veces. Entonces, hablábamos de hidratación, hidratación, hidratación. Ciertamente uno empieza con 3.000 mililitros por metro cuadrado día y espera una uresis horaria arriba de 100 mililitros metro cuadrado hora, pero como la respuesta es hidratación, 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 si el paciente no está yendo bien y nosotros no tenemos rasburicasa, tendremos que recurrir a incrementar el aporte de líquidos a 3.500, a 4.000, a 5.000 y en ocasiones hemos llegado hasta 6.000 mililitros por metro cuadrado, que es una cantidad tremenda de líquidos para el paciente. Cuando uno se empieza a recurrir a estos incrementos, se encuentra con el problema de que ya no puede predecir con tanta facilidad cuál es el gasto urinario que quiere. De manera que la recomendación práctica es que además de mirar el gasto urinario, uno deberá mirar el balance hídrico acumulado y deberá llevar registro del balance hídrico día con día para ver si el paciente está orinando todo lo que le estamos poniendo y si no es así, si requiere diurético o diurético adicional, puesto que la salida tanto del ácido úrico como del fósforo como del potasio, tendrá que ser por la orina. Otras anotaciones que tengo de lo que se ha presentado son las siguientes. Se ha dado una cifra mágica de límite de ácido úrico de 8, de 7.5, pero en los pacientes muy pequeños el ácido úrico máximo puede ser 6 o incluso 5.5. Entonces deberá uno de recurrir a los valores normales para los diferentes grupos de edad para utilizarlos como criterio para la decisión de si el ácido úrico se encuentra elevado. Se ha recurrido también a comparar con la elevación 1.5, 2 veces por arriba del basal. Pero el problema es que los pacientes llegan con el tumor y con muchísima frecuencia no contamos con un valor basal de referencia. De manera que aquel valor que esté cerca del límite o en el límite deberá considerarse como un valor de riesgo todas las veces. Se habló también del aluminio en el manejo del fósforo, lo cual es correcto. Solamente que tomar en cuenta que el aluminio funciona en hiperfosfatemia porque es un quelante a nivel intestinal del fósforo de la dieta, como bien dijo la doctora Soraya. Para que el aluminio funcione tiene que ser aluminio libre. El hidróxido de aluminio que viene con magnesio, que es la presentación comercialmente disponible en prácticamente todos los países, Melox en México y supongo que en Bolivia también, no funciona. Porque como ya viene unido con magnesio, entonces no va a hacer la labor quelante a nivel de la luz intestinal, por lo tanto se tendrá que recurrir al carbonato de calcio, que afortunadamente se absorbe poco o nada y entonces ligará el fósforo. Por último,
habrá que ver que cuando uno administra, nosotros aquí en el hospital utilizamos poco el alopurinol y estamos conscientes de lo que dice la literatura, y la razón es la siguiente. Cuando uno administra alopurinol, el ácido úrico muy probablemente bajará, pero entonces nosotros no podremos ver lo que está pasando arriba en la vía metabólica, es decir, la xantina y la hipoxantina. Y entonces uno empieza a navegar un poco a ciegas porque pierde el parámetro que le está dando la indicación de, mira, sube los líquidos porque el ácido úrico no lo has controlado. Sube a 4.000, sube a 5.000. Entonces uno puede hacerlo o no, es una cuestión de criterio, solamente que cuando uno decide que sí va a utilizar el alopurinol, debe de entender que el hecho de que no esté mirando un indicador de lisis tumoral puede ser por dos razones. Puede ser porque efectivamente hemos controlado la lisis tumoral, o puede ser porque el alopurinol me está tapando y ya no me permite ver lo que está ocurriendo. De manera tal que uno tendrá, si decide que utilizará el alopurinol, lo cual es correcto y está sustentado por la literatura, tendrá que mirar los otros indicadores, el calcio, el fósforo y el potasio, y ajustar el aporte de líquidos dirigido en ese sentido. Y además tendrá que mirar la elevación de la creatinina para tomar las mismas decisiones de incremento del aporte de líquidos. Y entonces, si uno ha puesto el alopurinol y tiene al paciente en hiperhidratación, primero se va retirando gradualmente el aporte de líquidos, y es hasta que el paciente se encuentra con un aporte de 1.500 mililitros por metro cuadrado que podrá tomar la decisión de ir retirando el alopurinol y ver si ha controlado al paciente. Porque si uno, al tener el ácido úrico normal, decide retirar la hiperhidratación, podría meter al paciente en daño tubular porque se precipiten los cristales de xantina y hipoxantina. Es decir, mi recomendación no es que no se use el alopurinol, mi recomendación es que siempre que se use, uno tiene que ser especialmente cuidadoso con la forma en la que incrementa el aporte de líquidos y sobre todo con la forma en la que retira el aporte de líquidos, puesto que estamos operando de alguna manera a un paciente en donde no podemos medir el metabolismo de purinas, porque la única sustancia que podemos cuantificar ya no se está sintetizando a consecuencia del fármaco que hemos indicado. Lo ideal será siempre contar con rasburicasa. Yo no sé si mis ojos lo verán, ya tengo 20 años en esto y no lo he visto más que una sola vez, y nos costó varios miles de dólares conseguir el medicamento, y eso que lo traemos del país vecino. No quiero ni pensar lo que costará llevarlo hasta Bolivia. Creo que es todavía un buen deseo, pero no una realidad, de manera que la realidad será hidratación, hidratación, hidratación. Tratar el riesgo, porque es más fácil tratar el riesgo de lisis tumoral que tratar la lisis tumoral establecida. En la medida de lo posible, tener un paciente con un catéter central que nos permita la obtención de muestras cada 6 o cada 8 horas, como bien ha dicho la doctora Soraya. Y hay dos entornos, porque aquí tenemos médicos oncólogos y hematólogos pediatras y médicos pediatras, e incluso creo que médicos en formación. Si usted está atendiendo a un paciente con probable lisis tumoral, búsquela en todos los pacientes con cáncer al principio del tratamiento. Si está usted en el hospital, prevenga, hidrate a los pacientes desde el principio. Y si usted está en consulta, identifique, refiera al paciente cuanto antes, porque el éxito del oncólogo y del hematólogo pediatra estriba sobre todo en la referencia oportuna. Es todo lo que tengo que decir. No sé si hay alguna pregunta. Doctor, muchas gracias por su participación y agradecerle pues que nos haya ofrecido tan sabiamente toda su experiencia ya desde Mérida. Bueno, sin más que decir, voy a dar inicio a la sesión de preguntas. No sé si alguno de nuestros invitados tiene alguna pregunta.
Invitamos a los participantes a que si tienen consultas, por favor, las puedan dejar en el cuadro de preguntas y respuestas o de pronto en el chat para que podamos pasarles estas preguntas a nuestros panelistas. Muchas gracias. La doctora Astrid tiene levantada la mano. Ella pregunta el beneficio de la leucocitoféresis. No sé si la doctora Choque o la doctora Arancibia han tenido esa experiencia, o la doctora Diana. Yo voy a adelantar mi respuesta. Astrid, no lo hemos hecho más que, lo hemos intentado una vez. Llegamos hasta el punto en que colocamos el catéter Majorcar y cuando llevamos al paciente a la leucocitoféresis tenía 585,000 leucocitos y ha fallecido antes del procedimiento. Eso quiere decir que no lo hemos hecho ni una sola vez, porque se tienen que alinear los astros, demasiados astros para que esto ocurra. Tienes que tener el equipo disponible, tiene que llegar el paciente el día correcto, en el horario correcto, contar con el cirujano, con el catéter Majorcar. Y la verdad es que ocurra todo eso es extraordinariamente infrecuente en mi hospital. Ocurrió una vez y no llegamos al punto de hacerlo porque falleció el paciente de otra cosa, de hemorragia y de leucostasis. No sé si alguien ha tenido la experiencia. Bueno, doctor, agregar, digamos, parte de mi experiencia. Bueno, yo soy hematóloga, entonces tal vez con un poquito más de algunos otros casos que he podido, pues, a lo largo de mi carrera poder observar. La verdad tiene razón, es cuestión de tener todos los astros alineados en un eclipse que a veces es muy difícil de tener todas las características, porque es un paciente que generalmente vamos a, como el doctor comentaba, necesitamos pues de un cirujano, necesitamos un terapista intensivo que vaya a apoyarnos con la monitorización del paciente. Necesitamos obviamente la unidad de aféresis, no solamente la máquina no está disponible. Y así por comentarles tal vez la experiencia acá en La Paz, desde, si no me equivoco, noviembre del 2018, octubre de 2018, recién tenemos la primera máquina en el Hospital del Niño. Es una espectraoptia que nos ha dado la posibilidad pues, de poder ofrecer esta terapéutica a nuestros pacientes. Tenemos el equipo de terapia intensiva y pues hasta la fecha sí se ha hecho al menos ya uso de esta terapéutica en algunos, en un paciente específicamente. O sea, ya se ha empezado en Bolivia. La verdad, pues, sería ideal, pues, en todo paciente que tuviese factores de riesgo o la indicación específica, que es, pues, independientemente de la cifra de leucocitos, porque si aquí nos ponemos en una mesa redonda a determinar cuál es la cifra entre diferentes guías, protocolos, incluso a protocolos institucionales, los hematólogos y los oncólogos no nos podríamos determinar, pues, la cifra exacta para que sugiere, pues, se tiene que indicar una leucocitoféresis. Para algunos va a ser 300,000, otros 400,000, otros de acuerdo al tipo de tumor, si es de leucemias, si es una leucemia linfoblástica aguda, si es una leucemia mieloblástica aguda. Pero lo que sí es contundente, o sea, independientemente del número de leucocitos, la carga me refiero, pues lo que sí es contundente es que ante riesgo o datos clínicos de leucostasis, independientemente del número del número de leucocitos, pues se tiene que hacer una leucocitoféresis. Recordar siempre pues que una leucocitoféresis, aquí el doctor nos está hablando mucho de medicina basada en evidencia, que es pues lo actual, pues recordarles que es una recomendación grado 1B y tiene pues, es de categoría 1, es decir que al menos en un paciente que tenga datos de leucostasis o una carga tumoral elevada con un alto riesgo de tener síndrome de lisis tumoral, pues la indicación es de primera línea, ya sea que sea usado como tratamiento independiente o tenga otros tratamientos conjuntos, pues en otro tipo de modalidades. El procedimiento más o menos se hace para, pues, se
se hace una aféresis que vaya a cambiar entre 1.5 a 2 volemias, y el objetivo del procedimiento es aproximadamente pues disminuir la carga tumoral en un 30 a 60% de la inicial. Generalmente se sugiere pues de realizar los procedimientos hasta que la carga tumoral sea menor a 100.000, y obviamente el beneficio es evitar la máxima complicación, que sería pues una falla renal aguda en el paciente. No sé si tienen alguna otra pregunta, vamos a ver en el chat. Bueno, esa es mi experiencia, no sé si alguien más quiera pues extender algo más de su experiencia. Bueno, en realidad, como lo mencionó, ¿no? Usted, doctora, no hace mucho contamos con la posibilidad de poder hacer este tipo de procedimientos. Sí recuerdo algún paciente que se ha logrado hacer, pero no precisamente en el contexto de lisis tumoral, ¿no? Sino de un paciente con hiperleucocitosis que pues desarrolló otras complicaciones más bien secundarias a estas, que más bien se lograron controlar, que afortunadamente para el paciente no llegó a requerir mayores manejos o terapia de reemplazo renal o alguna otra cosa, ¿no? Porque como le digo, no era tanto el problema la lisis tumoral en ese paciente, sino más la leucostasis pulmonar, según recuerdo, ¿no? El único paciente que yo he visto que ha entrado a este procedimiento. Sí, o sea, la indicación de una leucocitoféresis no es el síndrome de lisis tumoral. La indicación es pues el dato o el riesgo de leucostasis, y lo que te quieres evitar es más bien prevenir el síndrome de lisis tumoral, porque con una quimioterapia obviamente lo que tú vas a hacer es reducir la carga tumoral por citorreducción, eso haces con la quimioterapia. Ahora, con el procedimiento de una leucocitoaféresis, lo que tú vas a hacer es pues retirar del torrente sanguíneo del paciente toda esa carga de células, obviamente, y no se van a destruir, y todos esos sustratos que mencionabas, ¿no? El potasio, los ácidos nucleicos, que obviamente iban a ir a dañar el riñón, pues lo vas a evitar. O sea, ese es el beneficio de una leucocitoaféresis. Como te dije, tiene indicaciones específicas, no está indicada en todos los pacientes, y pues al menos si tienes lo que como te digo, o está claro, o es lo que quiero que me den a entender, es que al menos si no tenemos una cifra como tal, o sea, un dato como te diga, arriba de 150.000, de 300.000 se va a hacer un procedimiento como tal. Esto puede ser muy variable, pero lo que sí está claro, o la indicación es absoluta en el caso de que tú tengas datos clínicos de leucostasis. Si tú tienes a la mano y puedes ofrecer al paciente de esta terapéutica, pues la indicación es de categoría 1, o sea, es un tratamiento de primera línea. Ya en el caso de que nuestros centros no tuviesen este procedimiento a la mano, ya sea por el equipo o por el recurso humano, pues obviamente la indicación es todas las que nos han platicado en relación a cómo prevenir el síndrome de lisis tumoral. Aquí el doctor nos puso un comentario que dice: el problema es encontrar el equilibrio entre lo deseable y lo posible. El beneficio teórico es claro, la factibilidad no tanto. Tiene razón, o sea, no siempre es factible, ya sea porque no tenemos el recurso humano o el equipo. Y estos equipos, afortunadamente, o al menos en la experiencia de Bolivia, actualmente, pues con esto del plasma hiperoinmune, pues muchos centros de salud han obtenido el equipo Spectra Optia para sacar plasma. Pero esa misma máquina nos puede apoyar en hacer, pues, leucocitoaféresis, eritrocitoaféresis y otros procedimientos terapéuticos y de cosecha de otro tipo de células hematopoyéticas. Aquí tenemos lo que decía el doctor, lo factible. Entonces, ¿cuántos especialistas podríamos tener en Bolivia con esa experiencia para poder proceder a estos procedimientos, realizar estos procedimientos terapéuticos? Ahí está, entre, como dice el doctor, el beneficio teórico y lo factible. No sé si alguno de nuestros doctores o panelistas quisiera responder a una pregunta. La doctora Cornejo nos pregunta: en caso de anemia severa, ¿con cuánto se inicia la hidratación?
Sí, aquí hay una cuestión de los pacientes que, como bien sabemos, de leucemia linfoblástica, cuando llegan al mismo tiempo con anemia grave y con trombocitopenia y con lisis tumoral y con varias urgencias al mismo tiempo. Entonces, aquí dependerá de las circunstancias de cada paciente, hay que analizar cada caso por separado. Ciertamente es una urgencia en un paciente con lisis tumoral o con hiperleucocitosis iniciar la hiperhidratación porque ponen un riesgo, pero si el paciente viene con anemia grave, entonces aquí se pone un riesgo adicional porque hiperhidratar al paciente podrá diluir aún más la hemoglobina, empeorar la anemia y someter al paciente a riesgo de insuficiencia cardíaca por anemia. De manera que, aunque no hay un lineamiento muy claro, puesto que también sabemos que la altitud sobre el nivel del mar modifica la hemoglobina que es tolerable para los pacientes. Cierto el caso, nosotros acá que estamos al nivel del mar manejamos que un paciente que tiene menos de 5 de hemoglobina o menos de 4 de hemoglobina, primero se deberá de transfundir hasta llegar a un nivel hipotético de hemoglobina de 5 para entonces iniciar la hiperhidratación, porque aunque hay una urgencia relativa, uno tiene que escoger el riesgo mayor, el riesgo menor por sobre el riesgo mayor y entonces irse en consecuencia. Si el paciente tiene anemia, dependerá del grado de la anemia. Si tiene una anemia con datos de insuficiencia cardíaca, entonces tiene galope, tiene crepitantes, tiene datos de edema pulmonar, entonces será primero el manejo de la anemia y una vez que se ha sacado del riesgo inminente de falla cardíaca por anemia, es que podrá pasar al manejo de hiperhidratación. Si no, en caso contrario, hay un riesgo inmediato para la vida del paciente. De manera que no hay tanto una cifra específica como datos clínicos que nos harán irnos. Quizás la secuencia es, si el paciente está sangrando, van primero las plaquetas. Si no está sangrando, las plaquetas pueden esperar. Si está en insuficiencia cardíaca, primero se resuelve la anemia. Si no está en insuficiencia cardíaca, entonces podremos hiperhidratar al tiempo que transfundimos plaquetas. Y aquí no hay una receta única, sino que hay que priorizar para cada paciente cuáles son las condiciones y cuál es el riesgo más grande para la vida para cada caso en particular. Muchas gracias, doctor, por su excelente respuesta. Creo que no hay ninguna pregunta más en el chat. No sé si alguien más en alguno de nuestros medios quiera hacer alguna pregunta a nuestros panelistas. Bueno, doctores, muchas gracias más bien por su participación. Agradecerle pues tanto a usted, al doctor Pablo González, como a la doctora Diana Reyes, pues que nos hayan acompañado en esta noche. Creo que allí también ya es noche. Y pues concluir la sesión sin antes pues mandarles un saludo de nuestra tierra boliviana. Nosotros en este momento, bueno, al menos yo me encuentro desde la ciudad de La Paz y obviamente estoy segura que hay diferentes médicos, pediatras, generales, estudiantes, enfermeras que nos han escuchado de los diferentes 9 departamentos de nuestro país. Y a todos pues agradecerles su presencia y nuevamente invitarlos a continuar pues con nuestras sesiones semanales los días miércoles de oncología pediátrica. Sin más que decir, doy por concluida la sesión. Gracias a todos y nos despedimos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su colaboración, por su participación. A los doctores que nos acompañan desde la Ciudad de México, ¿no? Muchísimas gracias por enriquecer nuestra charla con sus aportes y con su conocimiento, además que de la gran experiencia que tienen, ¿no? Agradecida con todos los participantes esta noche, con la Sociedad la Sociedad Paceña de Pediatría en este caso, y bueno, con los participantes, ¿no? Gracias.